Hola, esto es la mágica historia. Illuminatis y masones tratando de dominar y destruir el mundo. Teorías de conspiración, muchas, ¿cierto? Respuestas y argumentos, se puede debatir al respecto todo un día o más. Y el asunto vamos a quedar ahí mismo porque las pruebas y los datos importantes acerca de este tema son secretos. Entonces queda a la conciencia de cada quien si realmente considera que este es un asunto de temas simplemente conspirativos o hay algo real detrás. Pero ya, vamos a analizar un poquito ese asunto. Pero hay algo que, independiente de la discusión que pueda haber con este tema de las sociedades secretas y todo y sus planes malignos y satánicos, hay un asunto que es real y ya lo podemos palpar y sentir y ver. Y es la agenda maligna. La Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto? Que engloba todos estos ítems, toda esta política, si se puede llamar de esa manera. Ya podemos ver los efectos y algunas alertas que muchas personas daban, me incluyo, hace un par de años, de algunas cosas que eran absolutamente temas de conspiración. Ya se están viendo sus efectos palpables, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en el sur de Chile, ¿cierto? Las protestas masivas más grandes, creo, hasta ahora, en contra del gobierno, por este tema de cómo la agenda ecológica, entre comillas, está asfixiando la industria pesquera de la zona, ¿okay? La industria salmonera, creando áreas ecológicas de seguridad y todo ese tema. Entonces, nadie tiene la conciencia, o la mayoría de nosotros no tenemos la conciencia de que existe un mal sobre nosotros hasta que no nos afecta directamente. ¿Okay? Claro, la validez de ese tema ecológico puede ser discutible. Pueden haber personas que digan, no, se justifica lo que están haciendo porque todo esto es en pos de salvar a la naturaleza. Pero si es por eso, si el gobierno está respaldando, afiliándose a una agenda internacional de una mega institución como la ONU, ¿no creen ustedes que si es por salvar la ecología del mar y todo eso, no creen ustedes que la ONU tiene el suficiente poder como para presionar, por ejemplo, al gobierno chino para que detenga su pesca ilegal, ¿cierto?, de miles de barcos transitando libremente por los océanos de todo el mundo, destruyendo, arrasando con todo? No, creo yo que hay prioridades en estas cosas. Todo se puede hablar, todo se puede discutir, pero el tema es que la agenda, lo podemos ver, está destinada a asfixiar, a agobiar al hombre común y finalmente a todos. Y este es un asunto que finalmente nos va a afectar a todos. El problema es que nadie tiene la conciencia de esto hasta que, como les digo, no te afecta directamente. Muy bien. Pero hablando de sociedades secretas, ya. Acá mismo, yo mismo me lo paso hablando, ¿cierto? Echándole la culpa a los males del mundo a la masonería, ¿cierto? Pero una vez me preguntaron, ¿pero qué es la masonería? ¿Puedes hacer un video al respecto? Aquí hay dos caminos. Responder la respuesta fácil o la difícil. Si a mí me preguntan en confianza qué es la masonería, yo voy a responder que la masonería es una agrupación que reúne a los magos de este mundo, y más que a los magos, que a personas que resguardan
toda la agenda mágica del sistema que estamos viviendo hoy en día. La historia del ser humano se divide en la lucha de dos poderes, mago y sacerdote. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y hoy en día, ¿cierto? A partir del Renacimiento, pero ya de forma fuerte, ¿cierto? A partir de la Revolución Francesa, los magos, o el nuevo orden mundial, como quiera llamarlo, pero este nuevo orden mundial ya ha gobernado otras veces. Pero a partir de ese momento los magos se comienzan a tomar el poder, comienzan a eliminar a las monarquías y comienzan a eliminar el poder sacerdotal en el mundo. Y hoy día estamos en el régimen de los magos, ¿ok? El viejo orden mundial, ¿cierto?, a cargo de los sacerdotes, esto no es un tema de que sea bueno o malo, es simplemente una lucha de poder, ¿ok? La lucha entre el bien y el mal, eso es distinto, porque eso ya viene a ser un tema personal y digamos que esa es la lucha importante. Pero a nivel de poder, lo que podemos ver es esta lucha entre magos y sacerdotes. Bueno, esa es la explicación de la masonería, pero es un concepto que es muy difícil de entender a menos que una persona tenga conciencia, haya visto un montón de material al respecto, como para poder tener una convicción de que esto es así. Ahora, supongamos que no tenemos nada de eso, no tenemos información acerca de estas sociedades secretas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hablar acerca de la masonería? Un tema importante en este asunto de la agenda maligna. Bueno, para empezar, a mí me gusta aclarar de que hablar de masones y masonería no es lo mismo. No es lo mismo porque hay muchos masones que no tienen conciencia de dónde están parados. Y vamos a ver por qué. Hay muchos masones que no entienden, no saben lo que es la masonería. No tienen la conciencia de ello. Ahora bien, ¿la masonería es una sociedad secreta? Se supone que hoy en día no. Se supone que hoy en día es una institución abierta al público. Y los masones aducen de que, claro, en un tiempo tuvieron la necesidad de ser una organización secreta por persecución política y religiosa. Pero que eso ya pasó. Y hoy en día ellos no tienen la necesidad de ser una sociedad secreta. Y por lo tanto sus acciones y sus reuniones son totalmente abiertas al mundo. Ya, ¿es tan así este asunto? Bueno, para mucha gente y para muchos masones, claro que sí. Pero ¿qué es la masonería? La masonería, ¿cierto?, realiza acciones de beneficencia. ¿Será una institución de beneficencia? ¿Será una institución religiosa, política, filosófica, científica? Nada de eso. Nada de eso, porque la masonería admite en sus filas a personas de distintas religiones. No importa tu religión. Y no importa tu religión, no importa tu tendencia política, la masonería recibe a gente de izquierda y de derecha, no importa tu visión filosófica de la vida, no importa nada de eso. Y ahí, ojo, que hay un dato importante. Nosotros, las personas, vivimos separándonos, agrupándonos, ¿cierto?, inventando enemigos que se oponen entre sí, izquierda y derecha, filosofías opuestas. Y vemos que estas instituciones, que estos organismos no se preocupan de eso. Eso no es tema para ellos. Somos nosotros los que nos dividimos a través de esos conceptos. Para el mal, esas divisiones no existen. Todo sirve, ¿ok? Pero si es así, ¿por qué no toda la gente tiene acceso a la masonería? Hay mucha gente que intenta entrar a la masonería porque hay un mito que dice que si tú entras a la masonería prácticamente te vuelves rico. No es así. La masonería no le entrega dinero a nadie, todo lo contrario, tú tienes que pagar tus cuotas. Entras a la masonería y tienes que pagar y mantener tus cuotas al día. Lo que sí hay es una suerte de codeo, ¿cierto? Te entras en un club de Toby donde tienes acceso a lo mejor a
a círculos de influencia. Eso te puede servir o a lo mejor no. Bueno, eso depende de cada quien. Pero no todo el mundo tiene acceso a la masonería. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora bien, otra pregunta. ¿Cuáles son las directrices de la masonería? ¿Cuáles son los objetivos de la masonería? Literatura masona hay harta en internet, escrita por masones, tratando de explicar lo que es la masonería, tratando de explicar las directrices que tiene la masonería, tratando de explicar los ideales masónicos. Pero no se ponen de acuerdo entre sí. Hay textos muy interesantes, pero usted tome 3 textos de masones explicando lo que es la masonería y va a tener 3 visiones distintas acerca del tema. Ni los masones se ponen de acuerdo. Y es más, los masones a veces luchan entre ellos, porque claro, hay gente con distinta tendencia de pensamiento frente a la vida con respecto a prácticamente todo. Entonces es imposible que una institución que recibe a gente de todo tipo se mantenga cohesionada. Y eso marca nos da otra pregunta. ¿Cómo ha sobrevivido por prácticamente 300 años una institución de este tipo? Sin una línea de trabajo bien clara, sin una posición política clara, sin una posición religiosa clara. Eso es para tener una bolsa, un saco de gatos, ¿cierto? Una bolsa de gatos peleándose a cada momento. Ya no debería existir la masonería. Junta a 3 personas para hacer, qué sé yo, beneficencia. Yo, qué sé yo, a través de internet me pongo de acuerdo con otras personas, armemos el club de beneficencia Esteban, la mágica historia. Y yo idealmente recibo a quien quiera entrar. En una semana ya vamos a estar discutiendo. En un mes ya posiblemente no exista la agrupación. ¿Qué mantiene cohesionado a los masones? Si no es la religión, si no es la política. ¿Qué? Debe haber algo. ¿Cuáles son las directrices de la masonería? ¿Y quién las imparte? ¿Quién las dicta? Bueno, en ese sentido existe solamente una sola cosa que une a los masones. Una sola cosa que no cambia, una sola cosa que se respeta y que en el fondo es lo que forma a los distintos grupos masones, las distintas logias se forman a través de esta piedra angular. ¿Qué piedra? ¿Qué es? ¿Qué es lo que une, lo que cuaja a los masones? Otra cosa, antes de decir eso, otra cosa que llama la atención, ¿cierto? Es que si una persona entra a la masonería, muere masón. No te puedes salir. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede haber que convenza a una persona, ¿cierto? Yo entro a un partido político, si no me gusta me salgo. Entro a una religión, lo que sea. Pero ¿qué puede haber en la masonería que impide que una persona que entra se pueda salir de ella? ¿Qué puede haber? ¿Una amenaza? Y si es así, ¿por qué esto no ha trascendido? En fin, no sé. Pregunta. La respuesta de esto es una sola. Yo creo que más de algunos ya la tienen en la cabeza. ¿Qué es lo que une a los masones? Lo único que une a los masones. Más de alguno dirá, la adoración al diablo. Puede ser, pero lamentablemente no tenemos cómo demostrarlo. ¿Me entienden? Pueden haber alguna idea al respecto. Pero no, existe otra cosa que sí es público y que sí comparten todos los masones y que sí respetan todos los masones y que es lo que realmente une y da el origen a la masonería, y es el rito, el ritual. Eso es lo que une a todos estos viejos ñoños, ¿cierto? Que se juntan en fraternidades así al estilo de Pedro Picapiedra con su búfalo, no me acuerdo cuánto era, ¿me entienden? Una cosa absolutamente ridícula. Es el rito, un ritual, lo que mantiene unido a la masonería. Y este es el problema, que la masonería, aunque diga que hoy en día es una institución abierta al público, no lo es, sigue siendo la masonería en general una agrupación de carácter secreto.
Porque claro, hay los ritos principales de iniciación y que son los que mantienen a la persona de por vida unida a la masonería, y ahí podemos ver que los ritos se cumplen. Son públicos los rituales básicos, pero de ahí hacia arriba los otros rituales ya no se puede acceder a ellos. Y ahí hay un problema, porque no puede haber gobernanza si hay sociedades secretas con alta influencia en todo ámbito de cosas, en todo tipo de religión. En todas las religiones hay masones, en todas las aristas políticas hay masones. Una vez conversaba con un caballero, un historiador, que hablaba de un presidente chileno, ¿cierto? Antes de que existiera la izquierda y la derecha, y hablaba, bueno, aquí se estaba gestando, ¿cierto?, el proyecto de la izquierda, decía. Y yo le pregunté, porque era lo que me interesaba, le dije, ¿usted sabe si este señor era masón? Me dijo, realmente no he visto ese asunto, pero seguramente era masón, porque todos los masones son de izquierda. Ya, pero Pinochet también era masón. ¿Ah? Y si usted le pregunta a una persona de izquierda, le va a decir, no, los masones son los culpables de todo el mal del mundo y son de derecha. No, la masonería está en todos lados, en todos lados. Aquí mismo estoy viendo un jardín aquí cruzando la calle. Miren, coincidencia. Cruzando la calle, ¿cierto? Un jardín infantil en donde estuve yo hace muchísimo tiempo atrás. Y no sé si se va a alcanzar a ver. Y ahí tenemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos arriba? ¿Cierto? Las cuadras y el... está mi dedito bajo. Las cuadras y el compás, ¿cierto? La masonería está en todo, en todos lados. En centros educacionales, en centros de beneficencia, a través de distintas instituciones, en instituciones de investigación científica, en todos lados. Y ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la masonería? ¿Cómo lo vamos a saber personas comunes y corrientes como nosotros? Pero por eso les digo, la masonería es una cosa y los masones es otra. Porque ni siquiera los mismos masones que son de grado bajo y entran recientemente, tienen acceso a los rituales más elevados y a los objetivos de esos rituales. Pero volviendo a la definición que les daba yo en el comienzo, de que la masonería es el resguardo del poder mágico en el mundo, ¿cuál en el fondo, cuál es el objetivo de la magia? ¿Cuál es el objetivo de la religión? Estoy hablando de la religión en general, en toda la historia, digamos. No estoy hablando solamente de la religión actual. ¿Cuál es el objetivo de los sacerdotes? ¿Cuál es el objetivo final de los magos? Tener ritos de conexión del cielo con la tierra. ¿Para qué? Para poder tener acceso a información privilegiada y poder utilizar esa información para acuñar poder. Punto. Por lo tanto, ¿no creen ustedes que sería sano que todos los gobiernos en donde están presentes los masones, prácticamente en todos los países, es cosa de ver simplemente estampillas de la masonería, de correos, ¿cierto? Todos estos gremios que también están asociados a la masonería, correos, la construcción, bomberos, en fin, están en todos lados. ¿No les parece que si tienen tanta influencia deberían rendir cuentas públicas? No debería haber secretismo en este tema. Pero lamentablemente eso es así. Ellos van a mantener en secreto y no va a haber ningún poder en el mundo que los obligue a mostrar sus rituales ni su agenda directa, la agenda importante. Y ahí está el problema. Porque a través de esos rituales, a través de ese mundo desconocido, a través de ese mundo secreto de la masonería, es como se gesta esta agenda suprahumana, que no tiene una lógica humana. Ejemplo de eso, bueno, lo tenemos en la misma masonería. ¿Cuántas veces se ha enfrentado masón contra masón? Porque ni los mismos masones a veces
entienden y logran concebir la idea de las directrices de la institución. ¿Ah? ¿Quién exilió a O'Higgins, cierto, el creador de la primera logia amazona en Chile? Los hermanos de la fraternidad lo exiliaron. ¿Ah? Acá mismo, cierto, el 73, cierto, se enfrenta Allende contra Pinochet, ambos masones y ambos respondiendo a la hermandad. ¿Mm? La misma guerra del salitre, no la primera, la segunda. ¿La segunda? ¿Sabía eso usted o no? Que en Chile hubo dos guerras del salitre, la del Pacífico y la segunda guerra del salitre, y que la segunda guerra del salitre fue la más catastrófica para el país, la que se llevó más vidas, más que la guerra del Pacífico todavía. Está ahí tonteando, Esteban. ¿Sabía eso o no? Claro, la guerra de 1891, ¿no? Fue por el salitre. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí vemos que cuando se trata de cumplir la agenda, nada cuadra en lo que se plantea ideológicamente. ¿Mm? Porque la guerra civil de 1891, todos estos sectores de fuerza actuaron de una forma que yo por lo menos no la entiendo, ¿entienden? Los de derecha actuaron como si fueran de izquierda, los de izquierda actuaron como si fueran de derecha. ¿Pero quién nos llevó a la guerra esa vez? El presidente Balmaceda, masón. Vilipendiado, hoy en día está agarrando fuerza, le están cambiando el carácter como un héroe trágico. Los de izquierda dicen que Balmaceda era de derecha, los de derecha dicen que Balmaceda era de izquierda. Bueno, el tema es que el tipo era masón, ¿cierto? Ya habíamos tenido la guerra del Pacífico, 1879, ¿cierto? En donde Inglaterra no apoyó a Chile, como muchas personas creen. Inglaterra apoyó a Perú. Bueno, ese es un tema discutible, pero no vamos a perder tiempo en explicar ese asunto. Pero Inglaterra le confiscó armamento a Chile, no le vendió armas a Alemania, fue quien le vendió armas a Chile. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que se estaba peleando en ese momento? El salitre, que era importantísimo para los planes globalistas, ¿cierto? El salitre, el elemento principal para elaborar pólvora, para poder seguir adelante con todas las guerras del siglo XIX que todavía faltaban por pelear. Entonces era muy importante los yacimientos de salitre del norte de Chile, entre comillas, que en ese tiempo no era el norte de Chile. Por alguna razón que yo no entiendo, Inglaterra prefería que Perú quedara con esos yacimientos. No fue así. Y finalmente, al parecer, el tiempo le dio la razón a los ingleses, ya que Balmaceda, siendo masón, ¿cierto? Y en ese sentido, teniendo que cumplir los planes globalistas de la masonería desde ese tiempo, lo lógico es que hubiera apoyado a Inglaterra en la explotación del salitre. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Balmaceda, masón, cometió un pecado. Quiso industrializar Chile en ese tiempo. Una idea absolutamente revolucionaria. En eso no había problema, no había choques con los planes globalistas. Haga lo que quiera. Pero para eso necesitaba dinero. Y a este hombre no se le ocurrió nada mejor que nacionalizar el salitre. Jodiste. El salitre no se toca. Y ahí chocaste con los planes globalistas. ¿Okay? Y allí la supuesta derecha de ese tiempo, que no existía todavía, la visión más monárquica del asunto, ¿cierto? De los parlamentarios y la Armada de Chile se fueron en contra de este tipo, luchando a favor de los planes globalistas, luchando a favor de la masonería. Como les digo, todos contra todos. Y ahí se puede ver, creo que hay un buen ejemplo de cómo cuando los intereses globalistas, los intereses de la agenda importante, digamos, se ven amenazados,
No importa el origen ideológico, no importa el origen religioso, te van a matar. Así de simple. Te van a eliminar. ¿Por qué? Porque los magos son los que gobiernan hoy en día. La agenda no se detiene. Y para muchos este tema va a continuar siendo un tema conspiranoico hasta que no salga una norma que lo afecte directamente en nuestra vida, ¿cierto? La agricultura y la ganadería se está viendo fuertemente afectada en todos los países globalistas. El mundo rural ya no da más, ¿cierto? Impuesto tras impuesto, los están asfixiando. Y todo esto, ¿para qué? Bueno, fácil, mantener elevados los precios de los alimentos. Ya lo he dicho otras veces, no hay ninguna razón. Hoy en día tenemos, con todos los adelantos en cuanto a medios de transporte, en cuanto a conservación de alimentos y en cuanto a producción de alimentos, no hay ninguna razón para que los alimentos tengan un precio elevado. Eso se mantiene artificialmente, asfixiando al mundo agrícola. ¿Y con qué finalidad? Bueno, si mantiene a la gente con hambre, mantiene a la gente pensando en comida y no en otras cosas. Y así la gente no protesta, no piensa, no investiga, nada. Tiene prioridades. Y si sus prioridades son tan básicas como obtener comida, ya no hay vuelta a quedar. La masa simplemente va a actuar por hambre. Así que eso, no sé si no aporté muchos datos y no es la idea, sino que, porque como les digo, esto se puede discutir, podemos terminar en discusiones acaloradas y eternas, ¿ya? Pero el asunto es ese. Lo que hasta ayer era conspiración, hoy en día ya nos está afectando en distintas materias. Y en algún momento va a haber un tema sensible que le toque a usted, si es que ya no le ha ocurrido. Pero el tema es ese. Pueden haber muchas teorías de conspiración, pero el hecho es que acá hay una agenda administrada por un tremendo organismo internacional y que es una agenda maligna, disfrazada de bondad, como en los cuentos de los niños que antiguamente, ¿cierto?, nos alertaban acerca del mal, Caperucita y el lobo, o Hansel y Gretel, todos estos cuentos en donde el mal se disfraza de algo bonito, algo simpático, pero realmente la única finalidad que tiene es destrozarnos y comernos hasta la última tripa que nos quede. Eso. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense mucho. Chao. Me faltó agregar una última cosita. La masonería no engloba todo el poder mágico, todo el poder de los magos que está gobernando hoy en día. Quería aclarar ese asunto. Existe un montón de sociedades secretas y ese es el tema. Todas deberían ser investigadas. Masones, cabalistas, Illuminati, alejandrinos, etcétera. Todas esas weas raras deberían ser investigadas, deberían ser auditoriadas, y para que de una vez por todas cortar el veneno de la serpiente desde la cabeza. Eso. Ahora sí, chao.